Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gringo Glot en castellano. Hoy vamos a tener un episodio re especial. Vamos a tener una invitada del canal de Spanish Express. Bueno, Victoria, gracias por estar acá con nosotros y contanos un poco sobre vos. ¿Quién sos? ¿De dónde venís? ¿Y dónde vivís actualmente? Bueno, muchísimas gracias primero que nada por la invitación. Es un gusto para mí estar por acá. Yo me llamo Victoria, soy profesora de español y soy de Uruguay. No de Montevideo específicamente, sino de una ciudad más chiquita que se llama Florida y más o menos queda a unos 100 kilómetros de Montevideo. Es en el centro sur del país. Y actualmente vivo en Liverpool, en Inglaterra. Dale. Bueno, quería preguntarte un poco sobre tu canal. Contanos, ¿cuál es el propósito, el énfasis de tu canal de The Spanish Express? Bueno, como tantos canales, mi canal empezó en la cuarentena del año pasado, en abril del 2020, y la idea de crearlo surgió porque, bueno, yo trabajaba en una escuela en ese momento y por la pandemia tuvo que cerrar por unos meses. Entonces lo creé en principio como una forma de que mis estudiantes pudieran seguir teniendo contacto de alguna forma con el español y hacía en principio como pequeñas lecciones de español. Bueno, cómo se dicen los números, cómo se dicen los colores, cómo presentarte en español. Y después con el tiempo la gente me empezó a pedir videos específicos sobre la forma de hablar de Uruguay, sobre el Río de la Plata, el voceo, el yeísmo. Entonces ahí mi canal se empezó a expandir un poquito más y a enfocarse no solamente ya en el español en general, sino en el español rioplatense y bueno, también compartir un poco sobre la cultura uruguaya, la cultura argentina, la cultura hispana. Como también me gusta mucho estudiar idiomas, a veces comparto algunos tips o algunos videos sobre motivación, cómo mantenerse motivado o cuáles son mis aplicaciones favoritas. O sea, es como contenido no solamente para estudiantes de español, sino también que gente que estudia cualquier otro idioma puede encontrarse cosas útiles también. Dale, buenísimo. Bueno, también no solamente tenés un canal de YouTube, ¿no? También estás en las otras redes sociales y hasta tenés un club, ¿no? Y contanos un poco sobre eso, de las otras fuentes que las personas pueden encontrarte. Bueno, yo una de las redes sociales donde estoy más activa es TikTok, donde tengo como videos cortitos enseñando cosas chiquitas en español, ¿no? Estoy en Instagram, estoy en Twitter. Twitter la realidad es que lo uso bastante poco, pero estoy por ahí también. Y bueno, como decías vos antes, también tengo los clubes de conversación que básicamente son para estudiantes de español, donde las personas pueden venir. Nosotros estamos más o menos una hora y media donde discutimos un tema cada viernes o cada miércoles. Hay como varios días de la semana donde nos reunimos y bueno, la gente puede participar. No es como un curso tradicional en el sentido de que si te perdés un club no pasa nada porque cada uno tiene un tema diferente. Entonces es como que la idea está en expandir tu vocabulario en todo tipo de temas, en deportes, en política, en viajes, en gastronomía. Es como muy, muy amplio. Genial. Bueno, sí, gracias por esa explicación. Podemos ver que tenés mucho contenido en los fuentes que mencionaste. Y bueno, ahora charlemos un poco sobre el tema de hoy, porque hace unas semanas yo hice una entrevista con un canal de Argentina que se llama Argentalk y hablamos un poco sobre las cosas que distinguen los argentinos, pero también quería ver tu perspectiva como uruguaya, quería ver las diferencias y algunas cosas que son específicamente de Uruguay. ¿Está bien? Perfecto. Te cuento un poco. Por ejemplo, hablar de español uruguayo es un poco difícil, como decía, bueno, la chica del canal de Argentalk, que también es difícil hablar de un español argentino como algo homogéneo. Porque, por ejemplo, el español del sur del país es muy diferente del español del norte, del este, del oeste.
Por ejemplo, yo soy del sur y la forma de hablar de mi ciudad en particular es más similar a la forma montevideana, a la forma como más similar al argentino de Buenos Aires, ¿no? Y si te vas un poco más al norte, si te vas a Artigas, a Rivera, a la zona fronteriza con Brasil, ya es un español totalmente diferente. Hay pequeñas regiones de Uruguay donde se utiliza el tú en lugar del vos. Entonces es como hablar de español uruguayo como una cosa única, es bastante difícil. Pero, por ejemplo, si nos vamos como al español a nivel general, como, bueno, incluyendo la parte sur principalmente, yo diría que lo más característico, lo que más nos diferencia de la forma de hablar de Buenos Aires en particular, es el vocabulario, porque, bueno, el acento es muy similar, también usamos lunfardo, también usamos el berre, pero tenemos como esas pequeñas palabritas que nos delatan. Por ejemplo, si vos escuchás a una persona que te dice vos, automáticamente pensás, ese es uruguayo, porque un argentino no diría vos. Entonces son como pequeñas palabritas que te dan la pista de si es argentino o uruguayo. Muy bien, bueno, gracias por haber aclarado eso porque realmente acabaste de responder a algunas preguntas que tenía, ¿no? Oh. Y bueno, sí, me adelantaste un poco, pero no hay problema. Lo que acabas de decir en cuanto a las diferencias entre el país, eso es muy importante recalcar eso porque sí, estamos enfocándonos más en el castellano rioplatense. Acabas de decir que por el acento no hay mucha diferencia, pero quería decirte que en mi canal alguien dejó un comentario diciendo que los uruguayos del Río de la Plata no hablan 100% igual que los argentinos. Pero para ser honesto, yo como no nativo, para mí es casi imposible distinguir o ver una diferencia entre el acento rioplatense del lado argentino y del lado uruguayo. Entonces, pero para vos, como nativa, ¿podés notar alguna diferencia en el acento? Ahora, ¿sabes qué? Es súper interesante esta pregunta porque no solamente es difícil para vos como un hablante no nativo, sino que a veces es difícil para nosotros mismos. Y te cuento una anécdota. Mi mejor amiga es argentina, pero bueno, ella vive en Uruguay hace muchos años y cuando recién nos conocimos, ella me dijo, ay, tengo que ir a hacer unos trámites por la ciudadanía. Y yo le pregunté, pero ¿qué ciudadanía estás tramitando? Pensando que tal vez estaba haciendo ciudadanía italiana, ciudadanía española o algún tipo de ciudadanía así. Ella me dijo la uruguaya y yo me quedé como, ¿cómo? Y realmente si ella no me decía que era argentina, perfectamente hubiera pasado por uruguaya para mí. Y en realidad a veces sí es muy difícil como diferenciarnos por el acento. Ahora, si yo me pongo a pensar qué es esa cosita chiquita que me hace decir, ah, vos sos argentino o vos sos uruguayo, yo lo que siento es que, por ejemplo, una persona de Buenos Aires como que estira un poco más las palabras. Es como, por ejemplo, yo te diría, ah, ¿qué decís? Y un argentino, tal vez de Buenos Aires, me diría, ¿qué decís? Como un poquito más largo. No sé si me explico. Y otra cosa, bueno, los dos, tanto uruguayos como argentinos, aspiramos mucho las eses. O sea que no siempre las pronunciamos. Y creo que los uruguayos lo hacemos mucho más a eso que los argentinos. Entonces a mí me pasa eso. A veces puedo estar hablando con una persona y a menos que esa persona me diga soy argentino, por el acento no puedo diferenciarlo tan fácilmente. Pero cuando escucho, su forma de hablar es como un poco más larga o no aspira tanto las heces, digo, sos argentino. Como que son esas dos pequeñas pistas. Dale, bueno, sí, eso me fascina. Realmente, como creo que decís que hay algunas tendencias que son diferentes, pero aún para vos es difícil. Eso sí es re interesante para mí. Bueno, hablando de las diferencias entre Argentina y Uruguay, también he escuchado que los uruguayos hablan un poco más cantadito, pero para mí los argentinos ya hablan muy cantado. Entonces, quería ver para vos si realmente ves esa diferencia entre
entre la entonación de los argentinos y de los uruguayos? Bueno, vos sabés que es súper interesante porque tanto el acento como la entonación de la forma de hablar de los dos países tiene muchísima influencia del italiano por, bueno, un pasado de inmigración italiana muy fuerte en toda la región. Entonces es como que tenemos esos distintos cantitos y bueno, como yo te decía antes, yo soy de Florida, pero Uruguay es un país que todavía está muy centralizado, en el sentido de que para hacer muchísimas cosas necesariamente tenés que ir a Montevideo. Entonces, cuando yo empecé a ir por trabajo, por estudios, para ver a mi familia y demás, mucha gente me decía, ¡ay, qué lindo que es tu acento, me encanta! Y a mí me parecía muy loco porque a mí me sonaba exactamente igual, pero esa gente lo sentía diferente. Y es como que depende mucho de la región, si estás más al sur, más al norte, si sos del interior del país o de Montevideo, es como que podemos tener esos pequeños cantitos, pero también para una persona que tal vez no es de esa región, es imposible de diferenciar, incluso para hispanohablantes de otros lugares. Es como, ok, escuchan que pronunciamos yo, me llamo, con yeísmo y demás. Es argentino o es uruguayo, pero es muy difícil distinguir de dónde específicamente. Sí, claro. Bueno, sí. Y también en tu canal dijiste que los uruguayos tienen una reputación de hablar un poco más lento. Y para mí los argentinos hablan a los pedos, hablan re rapidísimo. Y bueno, quería ver si eso es algo también que puede distinguir las dos formas de hablar, es el ritmo. Sí, y no solamente es como la forma de hablar, sino también un poco el ritmo de la vida. Bueno, nosotros en Uruguay tenemos muchas playas y a los argentinos les encanta viajar en las vacaciones para visitar nuestras playas. Y ellos dicen, en Uruguay es como que si fuera Buenos Aires, pero relajado, todo el mundo tiene buena onda, es como muy tranquilo. Y yo creo que esa forma de hablar, tal vez un poquito más lenta, está como conectada de cierta forma con esa forma de vivir también un poco más lenta. Bueno, dale, eso sí, muy interesante lo que acabas de decir. Y bueno, hablemos un poco de la formalidad, porque en la entrevista que hice con Argentalk me mencionaste que algunas respuestas serían diferentes para vos en cuanto al uso de voz, del voceo. Y Sí. entonces contanos, ¿cuáles son las diferencias entre la informalidad de Uruguay y de Argentina? Bueno, lo que decía Argentalk en la charla es como que en algunos lugares todavía estaba un poco, no sé si mal visto, pero como que era un poco informal utilizar el vos. Y para nosotros el vos es lo que se utiliza por defecto. El usted, y que bueno, eso es algo que directamente está cayendo en desuso porque cada vez menos las personas utilizan el usted. Por ejemplo, algo que yo cuando era niña, si tenía una persona muy anciana, utilizaba el usted. Y hoy en día es algo que no me sale natural, pero también las personas mayores te dicen, no me digas usted porque me hace sentir viejo. Es como que marca una distancia muy fuerte. Entonces para nosotros es vos, digamos como la forma por defecto, y salvo, como te decía al principio, en una región específica del país donde se usa el tú, que es una región muy pequeña, los demás usamos todos vos. Muy bien, entonces para vos usted está desapareciendo aún más rápido en Uruguay tal vez que en Argentina, un poco. Sí, sí. Bueno, al inicio dijiste que ustedes en Uruguay también usan el lunfardo y el besre. Y quería ver si es exactamente igual, el lunfardo es igualito al lunfardo de Argentina o es diferente. Es igual. Básicamente el lunfardo es algo que nació en Buenos Aires y bueno, después se extendió hacia la zona de Uruguay, ¿no? Digamos que en el pasado
si bien hoy en día somos dos países diferentes, pasamos por momentos donde éramos como una sola cosa, entonces los límites no eran tan divisos como en la actualidad, pero digamos que surgió ahí, se extendió y por eso las palabras son las mismas. Ok, dale. Bueno, pero también dijiste que el vocabulario es un poco diferente, ¿así es? Ujú, sí, sí, hay palabras distintas. Bueno, entonces hagamos una cosa. Yo voy a decir algunas palabras que he aprendido del castellano rioplatense del lado argentino y vamos a ver si para vos son palabras comunes en Uruguay también. ¿Está bien? Ok, Muy bien. La palabra che, ¿también se usa? sí, la usamos. Tenemos la alternativa de bo, pero también podemos usarlas juntas como che bo, ¿qué haces? Por ejemplo. Interesante. Y también boludo, es normal, ¿sí? También Sí, se usa. Muy bien. La palabra siguiente sería posta, tipo posta, la verdad, sí, también, también. también se usa. ¿Y qué tal copado? Copado también se usa, por ejemplo, en el lado argentino también se puede utilizar como sinónimo piola, pero piola es algo que nosotros no diríamos en Uruguay, por Ah, ok, ejemplo. genial. Y bueno, hay un montón de frases que usan la palabra pedo, a los pedos, ni en pedo. ¿Todas esas Sí, frases existen también en Uruguay? sí, sí. Sí, de pedo al pedo, ni en pedo. Hay muchísimas. Sí, sí, claro. Bueno, la palabra bondi se usa. ¿Y qué Sí. tal la palabra ananá? Ananá también. Sí, ah, bueno. La palabra castellano, siempre dicen hablo castellano rioplatense. Y en Uruguay, ¿ustedes dicen castellano o dicen español? Nosotros decimos español. Y esto, por ejemplo, es una pregunta interesante porque siempre está esa duda de ¿se dice español o se dice castellano? Y, por ejemplo, si vos vas al diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española, ellos dicen, bueno, esa discusión ya a esta altura como está zanjada y en realidad preferimos la denominación español para separar castellano al dialecto específico que se habla en Castilla. Entonces como que en Uruguay se adhiere mucho a esa definición de, bueno, la Real Academia Española y por eso nosotros la palabra castellano nos suena un poco rara y solamente decimos español. Ah, qué interesante, sí.